Buenos días, hermanos. Quisiera en esta mañana compartirles la iglesia que alegra el corazón de Cristo. En primer lugar vamos a leer en Hechos 5 del 12 al 16. Dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Otro pasaje que vamos a leer es en 1 Tesalonicenses 3, de 6 al 13. Dice el versículo 6: pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordabais con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La iglesia que alegra el corazón de Cristo obedece lo que Cristo quiere, lo que el Señor desea. La iglesia que alegra el corazón de Cristo experimenta muchas bendiciones de parte de su jefe. Es curioso, pero nos cuesta aprender de aquellas cosas que vivimos a diario y debemos aplicarlo a nuestra vida de iglesia. Vamos a poner unos ejemplos de esta vida. Un dueño de un negocio se alegra cuando ve clientes en su comercio. Un entrenador de un equipo de fútbol o de cualquier deporte se alegra cuando su equipo gana. El padre de familia se siente alegre, feliz de ver crecer a sus hijos. Un abuelo se ve feliz cuando ve crecer a sus nietos. Los cantantes se alegran al ver que su disco rompe récord de ventas. El deportista se alegra cuando logra ganar una competencia. Lo mismo sucede en el corazón de Cristo. Hay alegría porque su iglesia está haciendo lo que Él le envió a hacer. Y cuando la iglesia hace lo que se le ha asignado, tiene el favor de Cristo para que continúe haciendo su trabajo. Cristo se encarga de proveer, de alimentar, de cuidar, de limpiar, de proteger y de bendecir. Por lo tanto, nuestro trabajo como iglesia es continuar haciendo aquellas cosas que alegran el corazón de Cristo, hacer su voluntad, complacerlo en todo, obedecerle y cumplir al pie de la letra todo lo que Él quiere que se haga. Él nos ha dejado un manual perfecto, que es su palabra. Ahí tenemos todo lo que Él quiere, todo lo que Él desea. Veamos algunas cosas que alegran el corazón de Cristo.
Una iglesia debe estar unida. Vamos a leer en 1 Corintios 1:10. Dice Corintios 1:10: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Un cuerpo despedazado es algo desmembrado, que no sirve como tal, porque un cuerpo desmembrado no puede caminar, no puede moverse, no puede hacer absolutamente nada. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, no parte del cuerpo de Cristo. No podemos hacer cada uno lo que quiere, sino todos unidos. Somos el cuerpo de Cristo. Se consiguen muchas cosas cuando se está unido. Es imposible hacerlo cuando se está separado. Se combate al enemigo, ¿cómo? En unidad. Es imposible hacerlo cada uno por separado. En Filipenses 1:27 y 28 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en el versículo 28 nos dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Qué bueno es pensar en esto, que no debemos estar desmembrados, que somos el cuerpo de Cristo, no parte de su cuerpo, que conseguimos muchas cosas estando unidos en comunión, que combatimos al enemigo en esta unidad que Dios nos mandó. En segundo lugar, la iglesia que crece espiritualmente es una iglesia que alegra el corazón de Cristo. Colosenses 1:9 y 10 nos dice: por lo cual también nosotros, y desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. El versículo 10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia que procura adelantar en todo aquello que es espiritual es lo que le agrada al Señor. Que todo lo mide por lo espiritual es lo que le agrada al Señor. Que está en sintonía con Dios, que vive en una misma frecuencia de Dios, que habla el mismo idioma que Dios. En Efesios 4:13 y 16 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hemos sido llamados para ir creciendo, no solamente como iglesia, sino también en forma espiritual. Pero, como dije al comienzo de este segundo punto,
La Iglesia es la que procura adelantar en todo aquello que es espiritual, que todo lo mide, que está en sintonía con Dios, que vive la misma frecuencia de Dios y que hablamos el mismo idioma que Dios. En tercer lugar, la iglesia que le agrada al Señor es la iglesia que crece numéricamente. En Efesios 2:19 al 22 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ni conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El crecimiento numérico de una iglesia es producto de su crecimiento espiritual. Le reitero, el crecimiento numérico de una iglesia es producto de su crecimiento espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente en primer lugar. Debemos pensar cuando expresamos que lo importante es solamente crecer espiritualmente, pero si la iglesia no crece numéricamente, estaríamos negando lo primero en el crecimiento espiritual. Las iglesias nuevotestamentarias crecían en número, pero se llenaban de gente que se estaba multiplicando. Al multiplicarse el número de creyentes que luego se convertían en discípulos, también las iglesias se formaban y multiplicaban. Ese fue el trabajo que hicieron en un principio, como leímos cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando leímos recién. Y así como se fueron multiplicando, también el Evangelio llegó hasta los confines de la tierra y llegó hasta nosotros. En cuarto lugar, la iglesia que crece en conocimiento. En 2 Pedro 3:17 y 18 nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. La iglesia que crece en el conocimiento es esto lo que nos ayudará a no caer en errores doctrinales. Eso evitará que seamos arrastrados por vientos y estratagemas de hombres que quieren hacer mal. Eso evitará que vivamos engañados y engañando a otros. En 1 Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 2 Timoteo 3:10 al 14 nos dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Esto lo está diciendo Pablo a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermanos,
Qué bueno es saber que tenemos una iglesia unida. Que sigamos como estamos tratando de ser, con esta comunión que hoy físicamente no lo podemos hacer, que seamos una iglesia que está unida, que crece espiritualmente, que crece numéricamente, que crece en el conocimiento individual y en la comunión de aquel que murió por cada uno de nosotros. En estos días que hemos podido restablecer nuestra unión en estas reuniones virtuales que hacemos, ¿no se alegró nuestro corazón? De mi parte les puedo asegurar y decirle que sí. Se alegró mi corazón, igual que el de mi familia. Nos hemos sentido alegres por esto que estamos viviendo, aún por estar en esta cuarentena. Por eso es que deseamos y que necesitamos alegrar el corazón de nuestro Dios. Que el día que nos venga a buscar nos encuentre aptos y podamos decirle: bendito sea nuestro Salvador, hoy y siempre. Amén.